Vamos a comenzar la parashá que termina hoy. Y repito, se llama Vayikra, que quiere decir y llamó. Está en Levítico 1, desde el versículo 1, todo el capítulo 1, 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, llegamos al capítulo 6 hasta el versículo 7. Esto es algo muy precioso, sobre todo nosotros que estamos estudiando Parashá a la luz del Brit Hadashah, es realmente gozoso, nos gozamos, nos deleitamos como el Rúa empieza a mostrar, empieza a revelar como todo lo que está en la Torá, especialmente en este momento, donde estamos entrando en el libro de Levíticos, Hermanos, como todo el oficio sacerdotal, todo lo que tiene que ver con el templo, no era sino una instrucción de todo lo que el Altísimo haría en los tiempos postreros, con su pueblo, su Kehilá. Todo lo que nosotros vemos allí en el libro de Levítico era la sombra, como lo dice el libro de Hebreo, era la sombra de lo que un día, cuando la luz se manifestara. ¿Quién es la luz? Yeshua. Entonces Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, todo lo que se había dado como sombra, cuando llegara la luz, iba a dejar de ser sombra. Y lo que estaba en sombra iba a entrar a la revelación. Y nosotros íbamos a entender perfectamente qué era todo lo que estaba allí como sombra. De manera que a nosotros nos es entregado y somos llamados a recibir toda la Torá, pero ya en su luz. Ojo, hermanos, en su luz. No estamos esperanzados en volver a reanudar los rituales conforme fueron dados en el Sinaí a un pueblo que iba a caminar en sombras. No estamos llamados a eso. Hay muchos rituales que están siendo practicados hoy en día porque tenemos en estos momentos la luz de lo que eso significaba. Aún el templo, estamos esperanzados también en la reconstrucción del templo, porque el templo necesita estar reconstruido para que se cumplan algunas profecías que fueron dadas para el momento del templo. Es decir, en el momento en que ya el templo esté construido. Pero nosotros sabemos que ese templo estaba anunciándonos a nosotros. ¿Sabe qué el apóstol Pablo cómo lo pudo ver? Y en una manera viene y nos exhorta. Dice: ¿no sabéis acaso? Es decir, ya ustedes deberían saberlo. ¿No sabéis acaso que sois templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo? Qué bendición, hermanos, nosotros ya poder entender esto de una manera muy clara.
que todo lo que allí se anunciaba era para nosotros, éramos nosotros. ¿Y por qué podemos decirlo? Porque, bueno, en Éxodo 19 está la promesa cuando el Señor habla con su pueblo en aquel entonces y le expresa el deseo de su corazón de hacer de ellos su novia, su esposa. Y la manera en que un Dios santo, que es espíritu, la Escritura, acuérdense que nos dice, Dios es espíritu. Pastor, y entonces, ¿y Yeshua? Porque Yeshua lo pudieron tocar. Sí, Yeshua era y fue, y hasta el día de hoy sigue siendo, la imagen visible para seres visibles de carne y huesos como tú y yo pudiéramos entender cómo era el Padre, cómo es el único Elohim existente. Entonces, pero en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo, vamos a leer desde el 5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, mire lo que sigue diciendo, y guardares mi pacto, es decir, él va a hacer un pacto matrimonial, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Eso es una expresión de un hombre enamorado que se lo dice a su novia, a su esposa: tú eres mi especial tesoro, mi amor. Dice: seré mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el versículo 6 dice: y vosotros me seréis. Y aquí es a donde entramos en Levítico. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Mire que aquí no dice una tribu, un reino de sacerdotes. Ese es el propósito del Altísimo. Y Él nunca ha cambiado de su propósito. Él continúa y está trabajando para hacer de su pueblo un reino de sacerdotes. Dice: y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, hermano, bajo esa perspectiva de que el Señor quiere hacer de nosotros un reino de sacerdotes, entonces nos introducimos en el libro de Levítico, donde ya el Señor empieza y ha apartado a una tribu, la tribu de Leví, y de allí Él levanta una jerarquía sacerdotal. Levanta un sumo sacerdote y levanta también levitas, que son los que van a oficiar, a ayudar al sumo sacerdote a celebrar esta cantidad de ritos que llevan como objetivo enseñar obediencia. Todo ese ritual tiene como objetivo enseñar obediencia. Amados, acuérdense que nosotros caímos de esa figura de santidad que teníamos en el huerto del Edén antes del pecado. El hombre se volvió por naturaleza desobediente. Y esa misma desobediencia es la que tiene al pueblo que tiene una sola Torá. A todos nos tiene desobediencia. ¿Por qué digo esto? Porque si usted le pregunta a un sector, ¿y ustedes por qué hacen esto así, así? Ellos le van a dar una razón. Y la razón de ellos, para ellos, es verdadera. Y los demás no lo están haciendo, están en desobediencia.
Si usted va y le pregunta a otro sector, ¿y ustedes por qué hacen esto así y así? Él les va a dar el mismo punto de vista, porque nosotros tenemos la revelación correcta. Los demás no lo están haciendo así, por lo tanto están en desobediencia. Si usted va y le pregunta a otro roe, a otro rabino, ¿y ustedes por qué hacen esto? Porque nosotros tenemos la verdadera revelación, y si ustedes no lo hacen como nosotros, ustedes no están obedeciendo como... Es decir, cuando usted se pone a mirar, entonces todo el mundo está en desobediencia. Pero es una sola Torá. Pero es una sola Torá. Entonces, ¿qué es lo que al hombre no le permite unificarse? Hoy se habla de ejad, pero un ejad con apariencias. ¿Por qué? Porque unos piensan de una manera, otros de otra manera, y otros de otra manera, y otros de otra manera. Pero no importa, digamos que estamos en ejad. Ese no es el propósito de nuestro Elohim. Pero sabe, es que su amor es tan grande, que Él entiende que todo esto se sucede porque el hombre todavía no ha sido perfeccionado en la obediencia. Estamos apenas aprendiendo obediencia. Hay un texto en el Brit Hadashah que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Vamos a ver, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, ¿para qué? Para enseñar, para corregir. Vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo. Capítulo 3, 16. Versículo 16. Toda la escritura, y cuando dice toda, dice toda. Usted sabe que hay algunos que dicen, no, nada más estaba dirigiéndose al Antiguo Testamento porque esto era lo que hasta entonces estaba escrito. Por favor, hermanos, si tú lo crees, créelo así, está bien. Pero yo creo en un Dios que está en eternidad, que Él sabe lo que no se escribió, Él sabía lo que se iba a escribir, Él sabía lo que no estaba escrito cuando Yeshua vino, Él sabía lo que se iba a escribir cuando Yeshua estuviera, Él sabía lo que se iba a escribir cuando Yeshua ascendiera y descendiera el Rúa para inspirar todo. Él lo sabe todo, y cuando Él dice toda la escritura, Él sabía lo que se iba a quedar incluido en el canon, Él sabía lo que no iba a ser. Él lo sabe todo. ¿O tú te crees que tú eres capaz de sorprender a Dios? No, hermano, de ninguna manera. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Mire, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para enseñar. Y para enseñar tenemos que dejarnos enseñar. Dice, para redarguir. ¿Cuándo nos redarguye la escritura? Cuando nos confronta. Cuando nos confronta. De manera que al que no le guste que lo confronten, no se deja enseñar. Y por eso siempre él será maestro y anda también de maestro en maestro. Hay otra función que tiene la escritura, y para mí esto es lo más difícil para aceptar el ser humano. Dice, para corregir. ¿Qué hace la escritura? La escritura corrige las enseñanzas torcidas. Lo que aprendimos bien porque nos los enseñaron mal. La escritura, a través del Rúa, viene ahora a corregir todos esos errores. Pero no solamente esos errores. Lo que pasa es que por haber sido instruidos por esos errores,
nosotros tenemos conductas que no son agradables al Altísimo. Y entonces la Escritura llega y empieza a corregir también nuestras conductas. Pero tenemos un grave problema. A nadie le gusta que lo corrijan. Y cuando uno empieza a enseñar por el Rúa conductas que no son conductas a los que estamos llamados a vivir, a practicar, entonces ¿qué pasa? Que no nos gusta y entonces yo me voy de aquí. Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto no es así. Y ese es el grave problema de la humanidad, que no nos deja entrar en un verdadero ejad. Hoy en día, por muchas razones, hay un ejad corporal y tienen más intereses humanos que interés espiritual. Hay un ejad corporal, se reúne el uno con el otro y con el otro, pero el ejad verdadero es un ejad espiritual, es un ejad eterno, una unidad eterna en el espíritu. A ese es al que estamos realmente llamados. Mire que el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, ¿quién se deja o quién se somete a que lo redargullan? ¿Quién se someta a que lo corrigen? ¿Quién se somete a que lo instruyan en justicia, la verdadera justicia de Dios? ¿Quién hace eso? El hombre de Dios. El hombre que realmente es el hombre de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entramos al libro de Levíticos, vamos a encontrar una serie de enseñanzas que tienen que ver con mi vida. ¿Por qué? Porque fácil lo decimos. Nosotros somos una nación de sacerdotes. ¿Oh, sí? Mi pregunta es, ¿te estás dejando enseñar como a un sacerdote? ¿Te estás dejando instruir como a un sacerdote? ¿Te estás dejando corregir como tuvieron que ser corregidos los sacerdotes? Porque los sacerdotes, todos los que fueron llamados a ministrar bajo el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, todos ellos tuvieron que pagar un precio muy fuerte. No podían tener la misma vida, la misma conducta que el resto del pueblo. Entonces, ¿tú quieres tener el nombre de sacerdote o quieres tener la vida de un sacerdote? Eso es lo que tú tienes que elegir. Porque simplemente si quieres tener el nombre de un sacerdote, es fácil. Aprendes el versículo y dice: yo soy sacerdocio santo, porque la Escritura lo dice en el libro de Éxodo, y ya te declaras un sacerdote. Entonces tienes nombre. Pero si tú quieres tener la vida, mi hermano, vamos a tener que dejarnos enseñar por la Torá a través del Brit Hadashah. Vamos a tener que dejarnos corregir. Vamos a tener que dejarnos a que nos redarguya. Esto es un proceso, hermanos. ¿Para qué? Para poder llegar a ser esa nación santa, apartada, esa nación separada, diferente a todos los demás pueblos.
que lamentablemente hoy en día, aparte de las vestiduras físicas, a veces tenemos unas conductas, unos comportamientos que no difieren en nada de los que no usan esto. O sea, que no usan talí. De manera, mis amados hermanos, que vamos a entrar a este estudio de Levíticos y vamos a empezar a hacer un resumen. Nosotros entendemos, a la luz de la Escritura, que esta porción de la Parashá, Vayikra, nos habla de ofrendas voluntarias. Aquí se va a poner en instrucción cómo podemos llevar ofrendas voluntarias al Señor. Sí, ya llegó el momento de decir no simplemente yo creo, yo soy, no. Si yo creo y yo soy, mi vida, mi corazón, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, se va a disponer a llevar ofrendas voluntarias delante del Altísimo. Una de las cosas que aprendemos está en Levíticos capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al versículo 5. Dice: llamó Adonai a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros hace ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, haréis nuestra ofrenda. Estoy leyendo en la versión Reina Valera. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Mira aquí este movimiento. Pone la mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Por qué ese ejercicio? ¿Por qué ese ritual? Ese ritual nos está enseñando una cosa, y es la transferencia. Esto era la transferencia. El hombre empezaba a practicar este ritual. Más adelante, nosotros íbamos a ver algunos profetas haciendo esto. Y después íbamos a ver a nuestro Masías también haciéndolo de la misma manera, que imponiendo las manos. Y después veríamos a nuestro Masías dando la orden a que lo hicieran también. Y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, vamos a buscar ese texto, Marcos 16, versículos 17. Cuando Yeshua comisiona a sus discípulos. Oiga lo que dice: ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pongan atención al 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los creyentes. Los creyentes en las buenas noticias que se estaban anunciando. Estaba regresando la casa de Israel.
se estaba siendo levantada del valle de los huesos secos. Esas eran buenísimas señales. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Lógicamente no estaba hablando de Hasatán, estaba hablando de sus seguidores. En mi nombre echarán fuera demonios, dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, si bebieren, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Entonces, yo me asombro, pero me da mucho dolor y mucha lástima cuando oigo a hermanitos por allí que decir que no hay un solo versículo que diga que tenemos que echar demonios. Verdaderamente da el dolor y son merecedores de nuestras oraciones, porque de pronto tienen una muy buena intención de servirle al Eterno, pero les falta revelación, el espíritu de revelación. Pero la Escritura lo dice, y estoy leyendo apenas un pasaje. Hay muchos pasajes que sí dicen que nosotros podemos echar demonios. Lógicamente, este es un ministerio bastante fuerte. No lo puede decir cualquiera que diga que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Pero el siervo que paga el poder, que paga el precio, y sabe y se prepara para esta clase de figuras espirituales del mar, ellos sí, nosotros sí lo vamos a poder hacer. Bueno, esto es un punto, por eso dije quiero hacer un paréntesis. Entonces, vemos aquí este ministerio de transferencia, imponer las manos para transferir. Ahora, tú vas a transferir lo que hay dentro de ti. Si dentro de ti está algo conforme al Espíritu de Dios, tú lo vas a transferir. Pero si hay algo inmundo, esa inmundicia la vas a transferir. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero lo importante aquí es que nosotros vemos cómo en el ministerio levítico, en el sacerdocio levítico, se empezaba a dejar deslumbrar por medio de este sacerdocio lo que sería al final, en los tiempos postreros, la liberación de los seres humanos de las consecuencias del pecado que entró en el huerto del Edén. El huerto del Edén entró el pecado y siguió por todas las generaciones en la tierra, trayendo consecuencias, maldad y todo lo que podemos encontrar en la Escritura. Este sacerdocio anunciaba, mostraba la luz de que en el tiempo futuro, cuando el Mesías fuera a llegar, había un pueblo que iba a estar preparado con esta luz. Los que no la entienden, no la pueden ver, ni la entienden. Con esta luz, ¿para qué? Para obrar en la liberación de un pueblo oprimido. Consecuencias del pecado. Entonces, hermanos, leemos en el versículo 4: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. ¿Qué hacía el hombre cuando iba a ofrecer una ofrenda? Todo lo que había en su vida, en su corazón, él lo derramaba delante del Altísimo. ¿Cómo lo hacía?
La figura que hasta el momento se estaba dando era esta. Tú coges el cordero, lo llevas al sacerdote. Antes de entregárselo, tú pones las manos sobre la cabeza del sacerdote, del cordero, perdón. Lo pones allí. Todo lo que está en tu corazón va a pasar a ese animalito. Y el sacerdote lo va a coger y va a hacer el resto. Aquí estábamos transfiriendo. En el 5 dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh. ¿Quién hace eso? Los sacerdotes. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya aquí venía la parte sacerdotal, a la cual nos vamos a referir más adelante. Ahora, hermanos, nosotros vemos que todo lo que había en el ser humano se transfería para el sacrificio, para el cordero. El cordero ahora venía y cargaba con todo lo que había en el corazón de aquel hombre. Era una figura simbólica, era un ritual. Nosotros, los seguidores de Yeshua y seguidores del Ruach HaKodesh, porque algunos siguen a Yeshua, pero no aceptan las instrucciones del Ruach HaKodesh, nosotros creemos lo que en el libro de Hebreos, el Ruach HaKodesh, a través del apóstol Pablo, nos enseña que todos estos rituales eran simplemente sombra. Dice que no podían quitar los pecados. Es decir, el pecado continuaba, pero aquel hombre desahogaba su alma, su corazón, sobre ese animalito. Y aquel animal cargaba todo lo que había estado en el corazón de esa persona. Ahora, ¿dónde podemos encontrar nosotros una figura en cualquiera de los libros del profeta, donde los profetas ratifican que esto es posible, que esto es cierto, que esto sí se hacía, que esto sí sucedía? ¿Dónde podemos nosotros encontrar eso? Vayamos a Isaías, capítulo 53, vamos a Isaías capítulo 53 y vamos a los versículos 3 y 6. Escuchemos, esto lo dice el Tanakh: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Está hablando de el Mashiach, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ahí va el cordero. Pusimos las manos sobre él y ahora el cordero empieza a llevar todo lo que había en mi ser. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, aquí estamos hablando ya de una ofrenda de paz que se entrega
por consecuencia de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, porque no nos gusta ser corregidos, mas Adonai cargó en él el pecado. ¿Usted vio la transferencia sobre el corderito? Y el corderito ahora va allí cargando nuestros pecados de todos nosotros. Entonces, hermanos, aquí encontramos al profeta Isaías con la revelación. A esta altura ya Isaías tenía la revelación de que todo el ritual que se venía haciendo estaba hablando del Mashiach. De pronto Aarón no lo sabía, de pronto los levitas no lo comprendían, pero eran obedientes en servirle al Altísimo en el mandamiento, en los mandamientos que tenían que ver con todo el ritual que se efectuaba en el tabernáculo, ritual para las ofrendas de paz, para la expiación, como vamos a ver, a través de nuestro recorrido por el libro de Levítico. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacemos con esta declaración que dice el profeta Isaías? Pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ok, vayamos a ver si hay alguien en el Brit Hadashah que tiene la misma revelación o puede ratificar esto. Busquemos nuestras escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Y vayamos al versículo 24. Usted puede leer todo el capítulo. Yo siempre acostumbro a aconsejar a los hermanos, lean por lo menos todo el capítulo. Aquí por asuntos de tiempo lo hacemos más corto. Dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó, es decir, él los cargó. Nos acordamos lo que dijo Isaías, que el Altísimo había cargado sobre él nuestros pecados, nuestras enfermedades. Aquí dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice que vamos a ser sanados. Aquí sucedió algo en el mundo espiritual que nosotros todavía no lo hemos entendido. Por lo tanto, no lo hemos recibido. Por lo tanto, no lo podemos vivir todavía. Dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué la ofrenda de paz? El pueblo de Israel tenía un llamamiento a vivir una vida completamente diferente a las demás naciones, en todos los aspectos, en su conducta, en su relación con los semejantes, en su relación en su hogar con las esposas, los hijos. Tenía que ser una conducta completamente diferente. Un pueblo especial, una nación santa. Pero el hombre
por esa condición de pecado, el hombre caía. Y el que pecaba se hacía o se ponía en el orden de alguien que se enemistaba con el Señor. Por lo tanto, si esta persona quería volver, como dicen por ahí, hacer las paces con el Altísimo, tenía que ofrecer un sacrificio de paz. Es allí donde en el libro de Levítico, ya en el capítulo 3, aparecen las ofrendas de paz. En el capítulo 4 aparecen las ofrendas por el pecado. Después aparecen las ofrendas para la expiación y van apareciendo las diferentes ofrendas. Eran ofrendas voluntarias. Una ofrenda de paz la daba a alguien que le era muy difícil vivir enemistado con Dios. Hoy en día hay mucha gente que le da lo mismo pecar o no pecar. Y si pecan, Dios me entiende. Pero estas ofrendas las daba a alguien para el cual no era lo mismo haber pecado que andar en armonía y en paz con su Creador. Entonces, ofrecía este sacrificio. Ahora, quiero que tengamos presente lo siguiente. No todo el mundo criaba ovejas. No todo el mundo tenía ovejas o corderos, machos cabríos para ofrecer de acuerdo a la función de la ofrenda o el destino de la ofrenda. Entonces, ¿qué hacía? La persona buscaba quien realmente tuviera esos corderos, que llenaran esos requisitos, y se los compraba, o sea, pagaba un precio, pero lo hacía. Había que pagar el precio por el cordero. Nosotros hoy en día, si queremos vivir en una religión, simplemente cumplimos rituales, pero no tenemos que pagar ningún precio espiritual. Vamos a ver más adelante que aquel que realmente quiere vivir de acuerdo al llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Aquellos que realmente queremos vivir bajo ese llamamiento, entonces tenemos que pagar el precio del pueblo santo, que es llamado a ser una nación de sacerdotes. Y para conocer el precio de ese pueblo santo, que es llamado a ser una nación de sacerdotes, tenemos que escudriñar, ¿qué cosa? Todo el precio que pagaban los sacerdotes para poder ministrar, de todas las cosas que se abstenían, que eran muchísimas, y de las cosas que podían disfrutar. Es decir, tenía que haber en el corazón de aquel llamado al sacerdocio, tener un valor tan grande por las cosas que podía disfrutar, para que hubiera en él disposición a renunciar a todo lo que se le decía que no podía tener. Si tú no valoras, si tú no le das valor a las bendiciones del Eterno, entonces nunca vas a pagar el precio por una de esas bendiciones. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Vamos a ver que todos estos sacrificios eran rituales, pero rituales de obediencia.
rituales de obediencia. A través de cada estos ritos, ¿qué aprendía el hombre? El hombre aprendía obediencia. ¿Para qué eran los rituales? Para entrenar al hombre a la obediencia. ¿Para qué son los mandamientos? Para enseñarnos obediencia. Los mandamientos no son para castigarnos. Los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos son para bendecirnos. Quien cumple, quien obedece los mandamientos, aprende obediencia. Y la obediencia trae bendición. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Génesis 22, ¿qué leemos allí en Génesis 22? Rapidito, vamos a mirar el sacrificio de Abraham entregando a su hijo. El Señor le pidió a Abraham: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el versículo 6 encontramos: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, ya cuando nosotros leemos todo el capítulo, vamos mirando que Abraham estaba ofreciendo un ritual, estaba ofreciendo un sacrificio. ¿Pero por qué? Porque él estaba aprendiendo ¿qué? Obediencia. Obediencia. Y esa obediencia lo constituyó amigo de Dios. Precioso, ¿verdad? Esto es algo realmente hermoso. Cuando el Señor nos exige sacrificios, por ejemplo, hermano, una persona que viene cansada de su trabajo, ¿qué quiere? Ser atendido, llegar a descansar. Y sucede de pronto que se acuerda que hoy tiene reunión. Reunión. Tengo que bañarme, no tengo tiempo, tengo la opción de ir sin bañarme o bañarme, pero si me baño ya no alcanzo a llegar, entonces me acuesto a dormir. Pero si él realmente quiere ofrecer esa parte de su vida en obediencia, él va a pagar el precio, así cansado, se dispone y se va y se congrega. ¿Qué tiene de importancia la congregación? Muchas cosas. La gente no entiende todo lo que está involucrado en el momento que cada hermano, uno por uno, se dispone a congregarse. El pueblo de Israel tenía muy claro esto. Por eso hay un texto donde nos exhortan a la congregación y dice: hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya era una costumbre. Cansado, no cansado, bien vestido, mal vestido, ya ellos habían aprendido la obediencia. Y obedecían y se congregaban. Nosotros nos cuesta un trabajo. Mire, sabemos que tenemos que reunirnos a tal hora por el GoToMeeting y ahora en el Instagram, ¿verdad? Parece que tuviéramos que coger 45 minutos de camino de a donde estoy en la sala al celular para simplemente poner el dedo y conectarme en punto. ¿Por qué lo digo? Que a veces algunos lo hacemos tarde, cuando deberíamos. Oye, cuando no tenemos que gastar gasolina,
cuando no tenemos que hacer un viaje de 45 minutos por carretera, sino hay en la comodidad de la casa conectarme y todavía lo hacemos tarde. Hay que aprender obediencia. Eso es parte de presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Todo es parte del cumplimiento de llamados que el Altísimo nos hace para entrenarnos a obedecer. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí encontramos a Abraham siendo entrenado en obedecer. Ahora, en la ofrenda de paz, el sacrificio siempre sustituye al adorador. ¿Quién es el adorador? El adorador es aquel que ofrece la ofrenda. Yo compro un cordero y se lo llevo al sacerdote para que él lo ofrezca. Pero yo soy el adorador. Yo soy el que compro el cordero y lo ofrezco. Abraham cogió a su hijo para llevar a ofrecerlo. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso algún día? Oh. Ay, Padre, yo no creo que yo también esté dispuesto a hacerlo. No lo creo. Ahora vayamos a aprender obediencia de aquel que nos está pidiendo esa clase de ofrenda. Y para ello vayamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Miren el llamado que nos hace a través del Rúa el Altísimo, comparando este llamamiento con el llamamiento a la obediencia que le pidió a Abraham. ¿Quién lo hizo? Primero que todo, el Padre, porque de tal manera amó a Abraham a su hijo, amó a Abraham al mundo, que dio a su hijo Isaac, para que todo aquel que crea en este sacrificio de obediencia tenga un ejemplo, lo practique, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, el siguiente llamado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente. Tenía bien claro nuestro Mashiach el concepto de la obediencia. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Algunas personas no les gusta la palabra cruz. No, no se dice cruz, se dice madero. Hermanos, no vayamos contra la corriente. Nosotros sabemos que el instrumento de muerte en ese tiempo era la cruz. Y a Yeshua lo llevaron a la cruz. Ahora, que la cruz era de madera, sí, que no las hacían de plata, de oro, ni de níquel. Ok, ahí tienes razón. Pero era de madera y era una cruz. Ese era el instrumento que se usaba para llevar a alguien a que cumpliera su sentencia de muerte. Entonces,
aquí entendemos cómo a través del Brit Hadashah el Señor nos hace el mismo llamamiento que le hizo a Abraham, el mismo llamamiento que está en la Torá, si queremos estar en paz con el Altísimo, tener una relación armoniosa con el Altísimo, una ofrenda de paz. Ahora, como seguidores de nuestro Mashiach, nosotros vamos a entender que Yeshua fue nuestra ofrenda de paz. Por eso es que nosotros en estos tiempos, primero porque no hay templo, ya no ofrecemos cordero de paz, porque nuestro cordero de paz, nuestra ofrenda de paz, fue nuestro Mashiach. Eso no puede tener la mínima luz de apertura de duda en nosotros. Vamos a leer algunos textos. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Cuidadosamente. ¿A qué nos está trayendo memoria Romanos 5:1? Dice, justificados pues por la fe, tenemos, que dice, paz para con Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sacrificio de paz. Efesios capítulo 2. Vamos ahora a Efesios capítulo 2. Aleluya. Qué hermoso, Señor, poder ver toda tu Torá como una sola palabra. Efesios capítulo 2. Vamos al versículo. Vamos a leer desde el 13. Pero ahora, en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, que dice, por la sangre del Mashiach. Porque Él, o sea, el Mashiach, Él es nuestra paz, Él es nuestro sacrificio de paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles son los ambos pueblos? Casa de Israel, casa de Judá y los injertados. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la Torá de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eran mandamientos que fueron expresadas en unas ordenanzas, en unos rituales, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, ojo, aquí no está diciendo en ninguna manera que la Torá haya sido abolida o algo por el estilo. Vamos a buscar otro texto. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos al versículo 20. Vamos al del 19. Por cuanto agradó al Abba que en él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo. El Abba está reconciliando consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre derramada en su cruz. La sangre derramada en su cruz. Entonces, hermanos, en otras palabras, o en la mejor de las palabras, aquí estamos viendo a Yeshua como el Cordero. Estamos viendo también a Yeshua como el sumo sacerdote que ofrece a ese Cordero como ofrenda de paz, porque Él lo es todo. Vamos a verlo como Cordero en el Evangelio de Juan, cuando su primo, Juan el Bautista, Juan el Inmersor, Johanán, el Inmersor, hay que decir todos los nombres porque algunos se ofenden. Todavía Juan el Bautista parece católico, parece cristiano. Es el mismo personaje. Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 27. 29. El siguiente día vio Johanán a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim, ojo, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Elohim, todos los corderos que se habían sacrificado en el tabernáculo y en el templo, eran mis corderos que yo llevaba para ofrecer una ofrenda de paz. Eran tus corderos que tú llevabas. Eran los corderos del hombre pecador que lo ofrecía cuando, mediante una ofrenda de paz, quería reconciliarse con Dios. Pero aquí Juan lo identifica como el Cordero del Padre que Él entrega para reconciliar al mundo consigo mismo. Como cuando Abraham, el padre de Isaac, ofreció a su hijo para reconciliarse con el Abba. Si en algo hubiese pecado, que claro, que Abraham no pecó, sí, Abraham pecó, Isaac, todos. Dice la Escritura: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no hay sacrificio de por medio, eso hubiera sido nuestra situación. Entonces, aquí vemos a Juan el Inmersor, a Johanán, presentando a Yeshua como el Cordero. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que lo leímos ahorita, pero que no me canso de repetir las mismas cosas. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, nuevamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Masías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante, nunca dice igual, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A él no lo humillaron. El hombre creía que lo estaba humillando, era él mismo humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Nuestra ofrenda de paz, que estaba representada en Levítico. Cuando todo este grupo de familias, las pocas generaciones que pudieron ministrar bajo el sacerdocio levítico, pudieron imaginarse que un día había alguien que iba a sustituir todo lo que ellos habían estado haciendo en el tabernáculo y en el templo. Porque la ofrenda de Yeshua es la ofrenda que sustituyó la ofrenda sacerdotal en el tabernáculo, en el templo. Su sangre fue la sangre que sustituyó la sangre de los machos cabríos. Eso es lo que nos está mostrando esta parashá a través de la luz del Brit Hadashah. Aleluya. Ahora, hermanos, tenemos que estar muy claro en lo siguiente. Yeshua fue al madero. Él fue como cordero, entregó su cuerpo, su corderito lo entregó y él derramó su sangre. Entonces, ¿qué sucede? No, ya estoy hecho. Él ya lo hizo, yo ya no tengo que hacer nada, ¿no? No, todavía no ha terminado. El oficio sacerdotal todavía no ha terminado. Sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Vamos a ver algo. Busquemos el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Esto es para mí una sorpresa, dirán algunos. Yo creí que nada más era haciendo o aceptando o teniendo fe en lo que él hizo y ya, yo no tengo que hacer más nada. Eso es lo que enseñan muchos por allí. Y por eso es que hoy en día hay gente que al llegar a las raíces de nuestra fe, simplemente se reúnen, llevan el diezmo, brincan, saltan y no hacen más nada, porque desde el cristianismo le enseñaron que nada más tenían que tener fe en Yeshua, pero ellos no tenían que hacer nada, y se pasaron su vida no haciendo nada por sí mismos delante de Yeshua, y en las raíces de nuestra fe llegan en la misma condición. Es que la Torah lo hace todo por mí. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 10, versículo 39. Vamos a leer desde el 38. Unos pasajes. De esto hay mucho, hermano. Pero usted también tiene que escudriñar. El que no toma su cruz. ¿Cómo así? El que no toma su cruz. Y yo también tengo que tomar una cruz. Sí, Señor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué me está diciendo Yeshua? Yeshua me está diciendo, oye, yo voy al madero. Pero tú también tienes que tomar esta figura en tu vida diaria. Tú también tienes que tomar tu cruz. Porque el que haya su vida, ¿usted sabe cuál es la expresión que haya su vida? Vamos a llevarla al nivel del espíritu, al nivel espiritual. Usted sabe que hay mucha gente
Hay muchos creyentes, entre comillas, que cuando encuentran una iglesia, una quejilá, una religión, ellos mismos se acomodan su vida espiritual. Ah, no, yo nada más voy el domingo, si es cristiano, voy a la iglesia, brinco, salto, traigo mi ofrenda, mis diezmos, si es que dan diezmo, y regreso a mi casa. No tengo más, no puedo más. Eso es todo lo que yo puedo hacer, porque el resto lo hizo el Señor. Entonces ellos hallan su vida cristiana muy cómoda. A ver, ¿quiénes son los cristianos? Levantan su vida. Ellos se creen seguidor de Yeshua. Yeshua dijo, el que haya su vida, el que haya su acomodo, la perderá. ¿Por qué la perderá? Porque esa vida no te sirve para nada, para engañarte, para distraerte. Ahora, el que pierde su vida, ¿cuál es perder su vida? Mis comodidades, todo lo que yo quisiera, es que no alcanza, es que el tiempo, es que mi dinero, ahora tengo que dar ofrenda, ahora tengo... El que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la verdadera vida, hallará la verdadera vida. Vamos a otro pasaje, en el capítulo 16, ahí mismo. Mateo 16. Aleluya. Gracias, Padre. Eso es cuando tu palabra nos corrige. Eso es cuando tu palabra nos redarguye. 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su ¿qué? Su cruz y sígame. Esto es cordero, hermano. Esto es tabernáculo. Esto es sacerdocio. Todo esto es sacrificio, ofrenda de paz. Este soy yo ofreciendo mi vida como una ofrenda de paz. Ahora, vayamos a Lucas 9. Me gusta Lucas porque él añade un elemento en el cual yo sé que él se identificaba con cada uno de nosotros, porque él sabía lo que aquí se estaba diciendo. Lucas 9, versículo 22. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, la representación de la humanidad, el Hijo, el que sale como un hijo, como el Abba nos creó a nosotros como sus hijos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cuando tu vida confronta a los ancianos, a los pastores, y en el 23 dice, y decía a todos, ya esto no es solamente para los discípulos, esto era a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Él entendió
que esto no era algo de una sola vez. Él lo hizo por mí allá en el madero y ya. No, ahora me toca a mí. Cada día y sígame. Amado, esto no es fácil. Hay mucha gente que lo vende fácil. Y qué tristeza, porque un día van a dar cuenta al Altísimo. Pero el ser sacerdote, una nación de sacerdotes, no es nada fácil. Vamos a estar viendo en todo el libro de Levítico lo que los sacerdotes, levitas y el sumo sacerdote tuvieron que pagar, el precio que tuvieron que pagar para llevar ese título y poder ministrar en ese orden. Ese es el llamado que tenemos. Ser una nación santa, un pueblo diferente a todos los demás. Escúchame esto. Si tú llegas a una reunión y te confunden con todos los demás, y te pareces a todos los demás, y hablas como todos los demás, y te vistes como todos los demás, y comes como todos los demás, y haces como todos los demás, tú no eres ni pueblo santo, ni sacerdocio santo. Tú eres uno más del montón. Pero cuando tú llegas a un lugar y al cabo de tú haber llegado, ya la gente te está mirando como cosas raras, porque no eres igual a los demás, no te has enredado en lo que los demás están enredados, entonces tú puedes decir, ya el Señor está haciendo una obra en mí. Y seguro que vas a pagar un precio, porque en esa reunión te van a mirar mal, te van a criticar, te van a juzgar, y todo porque eres diferente. Y eso sucede en los trabajos, eso sucede en las reuniones de las escuelas, eso sucede en las reuniones de las universidades, eso sucede en las reuniones familiares, que es por donde empieza la cosa. De manera, mis amados hermanos, que vamos a dejar hasta aquí la enseñanza de lo que esta parashá nos trae a formarnos como un pueblo diferente, a coger y a confrontarnos en que, oye, mi vida tiene que ser diferente. Yo quiero tomar la decisión, voy a tomar la decisión de pagar ese precio, porque yo quiero estar allí incluido. Ser un pueblo santo, a eso me llamó mi Padre, como una nación santa, como una nación de sacerdotes, el pueblo que el Señor compró para Él. Que el Altísimo me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shabbat Shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.